presidente, señorías, señores diputados, buenos días a todos. Querido señor Guillén, el Partido Aragonés, el grupo del Partido Aragonés en esta Cámara, no apoyó la investidura del señor Lambán y dije una palabra en aquellas fechas que subyacía del discurso y de los acuerdos políticos para formar Gobierno de Aragón, que era incertidumbre. Esa incertidumbre, con el avance de estos días, se ha traducido en debilidad, porque estamos viendo que esa incertidumbre en las acciones del Gobierno provoca debilidad porque no se cuentan con los apoyos suficientes. Le he visto aquí muy incómodo en la tribuna, señor Guillén. Le estoy viendo muy incómodo y a miembros del Gobierno muy incómodos porque el partido Podemos no está en el Gobierno de Aragón y, lógicamente, como otros que hemos estado en los gobiernos, eso hace estar más comprometidos con la acción de Gobierno. Y, por último, pues eso está ya dando atisbos que perciben los ciudadanos de una cierta inestabilidad política en la comunidad autónoma. La única iniciativa que ha venido a estas Cortes desde que están ustedes en el Gobierno ha sido una ley que ha tenido que ser aprobada por el Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Aragonés, porque entendíamos que el interés general en esa ley, rebajar la deuda de la comunidad autónoma a través de las empresas públicas, era definitiva. Yo, cada día que avanza en el Pleno, y además saben que no me corto, me voy con cierta preocupación porque estoy viendo aquellas incertidumbres, la debilidad del Gobierno. Señor Guillén, usted decía el Ferrari. El Ferrari aquí tiene 67 caballos y usted tiene en el Ferrari 20 caballos. Si tuviera 20 más 14, los que saben física, señor Echenique, ¿verdad?, pero tiene un Ferrari de solo 20 caballos. Y para andar 18 más 2, hay que sumar, señor. Entonces, señor Guillén, pero mire, la reforma de la estructura de la Administración, yo entiendo que esté preocupado el señor Echenique, ha sido lentísima. Tan es así que al presidente de Motorland, que soy yo, se le mandó un correo que tengo aquí el día 23, un día antes del Gran Premio, al presidente de Motorland. Julio, agosto, le he dicho, en los temas de la educación, hombre, yo he aplaudido la decisión que tomó la consejera de hacer caso, la consejera de Innovación, doña Pilar Alegría, de hacer caso a los informes técnicos de los jurídicos, que el concierto de magisterio a la San Jorge estaba bien otorgado. Lex, la ley. Sin embargo, la propia consejera de Educación, ya se ha dicho, no lo voy a repetir, nos hemos metido en unos berenjenales con la concertada complicados, señora Pérez, con toda confianza. También dije y digo que chapó con el tema de la universidad. Dije entonces que no hay que judicializar ni la enseñanza universitaria, ni la concertada, ni la pública, ni la privada. La educación no se debe judicializar y para eso está el diálogo y hablar entre la gente. Algunas cuestiones más importantes. Bueno, no hay un proyecto para Aragón. No hay un proyecto para Aragón. La suma de su programa electoral, que yo me lo he leído y se lo dije al señor Lambán, más la suma del programa electoral del Partido Aragonés en el 2000, en el 99, hizo un gobierno, pero había un bloque con un programa para el Gobierno de Aragón. Usted cogió las medidas de Podemos, las medidas de Izquierda Unida del Hacha, y dice, sí, las aceptamos, y ahora está pagando no haber suscrito eso en un pacto de gobierno por Aragón. Y lo estoy diciendo con el corazón, porque yo estoy preocupado porque tenemos 90.000 parados y porque la sociedad percibe cierta debilidad en el gobierno. Contradicciones con su propio socio de gobierno. En las cuestiones del pasado pleno lo vimos, la política hidráulica. Si de los 20 todavía 2 caballos tienen contradicciones en temas clave para el futuro de Aragón, la industria agroalimentaria, los regadíos, todavía alguna cuestión más que tienen. Luego, a ver, en Teruel, que es usted de Teruel y yo medio de Teruel, que he desarrollado mi carrera civil administrativa en Teruel, hay una incertidumbre brutal con los hospitales, con los 2 hospitales. A mí me lo dice la gente. ¿Cuál va a ser el plazo, la fecha que se pongan en marcha? Y en Huesca pasa lo mismo.
No me lo está diciendo. Cuentan las cosas. Digan cuándo, cómo, de qué manera en el hospital de Teruel. Y en Huesca lo mismo. ¿Qué pasa con la parte de los consultorios de Huesca? Dejen el tema claro. Bien, termino. Incluso suscribo aquello que decía el señor Lambarde el 5 de julio. Una ley urgente de medidas extraordinarias de fomento de la inclusión y las políticas sociales, que era su bandera, no han traído ni una iniciativa a las Cortes. Traigan a las Cortes y lo aprobaremos. Hecha esta observación, demostramos hace unos plenos, el pasado creo, que cuando los intereses de Aragón están en juego, los que llevamos los intereses de Aragón dentro, en el corazón y en la cabeza, y llevamos 40 años defendiéndolos, pensamos que tenemos que hacer el esfuerzo político de ser conscientes de la situación, tanto en las cuestiones de financiación de la comunidad autónoma como de la deuda, como de los problemas sociales, para apoyar leyes, aunque seamos ideológicamente contrarios. Sí. Porque anteponemos el interés general a los intereses particulares de los partidos. Y eso es lo que le digo, le tendemos la mano, pero hay que ponerse en marcha y trabajar por los 90.000. Gracias, señor Aliaga. Insuflar a la población más optimismo y menos incertidumbre. El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.